Gregorio Martínez, vamos a darle un aplauso a todos, el claro. Divo, Gustavito, el que más sabe. Buenos días. Gregorio, bienvenido, así te quiero tanto, Diache, yo sí te coño. extrañaba. Hacían falta los nombres, la gente extraña los nombres. El ¿sabía? Divo, Gustavito, Sí. el catedrático, el Licen el Simón. Licen Simón, El el Licen. jurídico Estoy corto de consulta. Sí. Estoy corto de nombre después de eso. Sí. Así Bienvenidos. que ya usted sabe. Señores, buen día. Muy buenos días, licenciado Gregorio Martínez por aquí una vez más. Agradecido de estar aquí en mi casa, esta es mi casa. Sí. Porque dicen que los hijos siempre tienen un lugar en su casa y esta es mi casa. El hijo bueno a su casa Así vuelve. que inmediatamente yo me desocupo Decía de unos Vitamo. temas que hay por ahí. Yo arranco para acá y hay que buscarme mi espacio, Vale, mi vale. silla y mi micrófono. Ahí está, ahí y mi está. cámara. Bueno, Así hemos que- querido invitar a Gregorio Martínez a propósito de esta situación que yo pienso que es única en los últimos tiempos y no sabemos por qué. De hecho, hemos visto de nuevo viajes en Yola, que eso pues quizás en algún momento estaba un poco mermado, pero obviamente con el tema de la vuelta es por México, la vuelta es México, Guatemala y todos los en verdad, las paradas que ameriten. Quisimos traer a Gregorio Martínez, experto en migración, sociólogo, ¿verdad? De lo que sucede, porque se convierte en una especie de psicólogos y sociólogos. ¿Qué está pasando? Es una cuestión de gestión del gobierno, es una cuestión económica. En tus años de experiencia, más de 15 años, ¿habías visto un impacto así de viajes ilegales? Bien, señores, el tema de la Vuelta por México. Lo primero es cómo surge la Vuelta por México. La Vuelta por México surge por un acuerdo diplomático que se hace entre Guatemala y República Dominicana, a través del cual los dominicanos podemos viajar a Guatemala sin visado, lo que se le conoce como dispensa de visado. Ustedes saben que a medida que crece la economía de un país, a medida que sube el Producto Interno Bruto, a medida que macroeconómicamente hablando, a nivel internacional se dan cuenta que en República Dominicana se está produciendo dinero, que la gente está mejorando su calidad de vida, pues empiezan los acuerdos internacionales y países nos van abriendo paso y nuestro pasaporte va tomando mayor relevancia y mayor importancia. Ahí viene el tema de que nosotros, por ejemplo, podemos viajar a más de 60 países sin necesidad de visado, incluyendo un país de Europa, que es Georgia, que muchas personas no saben que nosotros podemos viajar a Europa sin visa por 365 días. Usted puede comprar un vuelo e irse de vacaciones a Georgia, un país de Europa, sin visado. Pues ahí también entra Colombia, entra Brasil, entra país, por ejemplo, como Ecuador, Perú y otros más. Pero hay un país estratégico que se llama Guatemala, que se encuentra entre Centroamérica, conecta con México y de México usted sabe ya lo que hay, la frontera sur con los Estados Unidos. Se dan una serie de parámetros para parafrasear un poquito corto e historia, se dan una serie de parámetros como que abren la vuelta por México, se alinean los planetas, se combinan las cosas, múltiples factores y se da la vuelta por México. Los parámetros fueron Donald Trump controlando toda la frontera, el título 42, que era que todo el que se presentara a la frontera tenía que esperar en México. Entonces sale Donald Trump, el título 42 sigue presente, pero ya no se empieza a usar, está ahí, pero no se usa. Incluso el mismo Servicio de Inmigración y Frontera de los Estados Unidos dicen que tienen la ley, pero que no se está usando. Entonces, Guatemala, los dominicanos empiezan a viajar sin visa a Guatemala y de Guatemala hacen el trayecto hasta México y de México ahí están a un paso de entrar a los Estados Unidos. Gregorio, ¿cuándo se hizo este acuerdo? Puntualízalo, el acuerdo para que la gente viaje sin visa a Guatemala. Exactamente no tengo la fecha, pero ya tiene cerca de 4 años, Pero, 4 a 5 años. O sea que no es una cuestión que decidió este gobierno, sino que ya se había hecho anteriormente. ¿Por qué en este gobierno tiene que ver algo con la pandemia? Y te lo pregunto de todas las consultas que yo sé que tú has hecho, porque estás con los usuarios, porque a lo que nosotros como producción te invitamos, porque nos cuestionamos si hay un asunto político, económico, social, para que tanta gente se esté yendo. Mira, el tema de irse sí surge aquí, porque aquí es que surge la necesidad. Aquí es que los jóvenes no tienen oportunidades. Aquí es que la mayoría se encuentra que cuando termina una carrera tiene que emplearse por 17, 18, 20 mil pesos. Yo soy un aquí ejemplo. es que surge Yo soy de la clase necesidad. media, Gregorio, y mis hijas se fueron a vivir a Estados Unidos y a trabajar allá. Claro,
nacieron allá, pero se criaron aquí y se fueron hace un año a vivir a Estados Unidos porque aquí no conseguían un buen trabajo y si lo conseguían eran unos sueldos de 17,000 y 20,000 pesos. Decir que el gobierno fue que provocó el tema de la vuelta por México sería dejarle toda la carga al gobierno. Se dieron muchos factores, señores, para que este tema resurja porque todo el mundo se ha ido siempre por la frontera. Antes se utilizaba Colombia, se utilizaba Ecuador, se utiliza Perú, se utiliza Panamá, la selva del Darién. Pero en este gobierno, exactamente, este gobierno tuvo la mala suerte de que se dieron varias situaciones. La primera situación que se dio fue que sale el presidente Donald Trump, entran los demócratas y vienen con una política migratoria en los Estados Unidos un poco más complaciente. Cuando Donald Trump, la gente se iba, pero no había este tema de la vuelta por México, porque la vuelta por México no es viajar por la frontera y entrar sin papeles a Estados Unidos. No, eso es viajar a Estados Unidos sin papeles. La vuelta por México coincidía con que Estados Unidos estaba empezando a recibir personas y estaba dando asilo. O sea, ahí tenemos la crisis en Venezuela, la crisis en Cuba, la crisis en Honduras, la crisis en el mismo Guatemala, la crisis en México. Pospandemia, todo el mundo quiere buscar una solución y viajar a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Antes la gente tenía que entrar con el coyote, en el camión, por la frontera, arriesgar su vida, pero el gobierno americano entonces empieza a darse con una situación y es que empiezan a recibir miles y miles de migrantes que están tocando a la puerta. Entonces estos migrantes llegan con una historia creíble de que ellos necesitan entrar a Estados Unidos porque están siendo perseguidos en su país, porque están recibiendo amenazas, porque están en un gobierno totalitario. Entonces empiezan a mezclar 4 grupos: los cubanos, los haitianos, los venezolanos y los dominicanos. Se le ha desbordado eso. Entonces, ahí los dominicanos encuentran una brecha y dicen, ok, entonces en Estados Unidos para el tema del asilo están recibiendo personas, no le están cuestionando fuera, sino dentro. O sea que yo puedo llegar y decir que en mi país yo estoy recibiendo amenazas, que estoy siendo perseguido y me van a dejar entrar. Entonces, quien cometió el error en realidad fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer entrevistas de miedo creíble dentro a personas, empezaron a dejar entrar personas, las personas empezaron a ver que presentándose y haciendo una historia triste, supuestamente, de víctima, que no tiene nada que ver con la necesidad ni con las pocas oportunidades, porque Estados Unidos no contempla en los principios de asilo, que son 4 o 5, no contempla que en tu país haya mucha delincuencia. ¿Cuáles son esos principios? Los principios son: primero, partido totalitario, que usted viva en un país donde eso no lo tenemos aquí. Discriminación racial. Aquí no lo tenemos. Persecución política. Aquí tampoco tenemos amenaza. eso. Tampoco. Y bueno, por último, los hermanos de Danilo no dirían lo mismo. No, eso no tiene ¿Sigue? que ver. ¿Y el último? Y por último, el último lo olvidé. Hay algunos de los países de América Latina que ya tienen enviaron eso. esa comunicación porque tengo entendido. Eso siempre ha existido. El dominicano no califica para asilo, nunca ha calificado. Pero ¿cuál es el tema? Cuando el dominicano llega a la frontera, no se le cuestiona nada. Simplemente le daban una entrevista de miedo creíble, pasaban, buscaban un patrocinador y podían pasar. Entonces, ¿qué pasa? Con la necesidad que hay en este país, descubrieron esa brecha y le dieron para allá. Yo no considero que el gobierno tenga toda la culpa, porque siempre ha sucedido, señores, y todos los países se migran. Ahí están los mexicanos yéndose, ahí están los guatemaltecos yéndose. En Europa podemos ver que España tiene la misma situación con los marroquíes. Sí. Entonces siempre va a haber emigración y el dominicano siempre va a encontrar la forma de irse. Ahora, ¿qué pasó con ese tema de la vuelta por México? Que sí, yo creo que el gobierno tuvo una gran carga de impacto. El hecho de que dejaran terminar los pasaportes. La vuelta por México nos afectó que personas que no estamos en esa vuelta, como se diría en argot popular, no tengamos ahora mismo acceso a un pasaporte. Quizás tú eres uno de los usuarios más adecuados para que nos explique el impacto y el porqué de agotarse las libretas en el caso de pasaporte, que dio al traste con la salida del incumbente. En los pasaportes yo creo que hubo un error de logística. También hay varios factores que influyen. En varias instituciones también, un error de logística. Eso es así. Hay varios factores que tenemos que mencionar de por qué no hay pasaporte. En pandemia, por ejemplo, teníamos pasaportes disponibles, pero oigan lo que se estaba dando post pandemia, en medio de la pandemia. Primero, la Embajada de los Estados Unidos no estaba procesando visas de turistas. Y ustedes saben que en este país se procesan aproximadamente 20 y 30 mil visados de turistas, a veces al año. 20 y 30 mil, siendo un poco
pasivos, pero cuando están activos, aquí se pueden procesar 45, 50 mil procesos de visado de turista al año. A eso cuéntele los niños que van en familia por proceso de residencia, las peticiones de residencia. Pudiéramos decir, señores, que República Dominicana es el segundo país del mundo, después de México, que más procesos migratorios estadounidenses aplica al año. Por lo tanto, ahí hay una gran carga de pasaportes que se nos agota y que no estaban siendo solicitados porque la Embajada de los Estados Unidos no estaba trabajando. Pero desde el día 25 de mayo del año 2022, la Embajada de los Estados Unidos empezó a procesar. O sea que ahí vino una gran carga de pasaportes solicitados. Segundo, los viajes a Colombia sin visa. ¿Por qué Colombia? Porque República Dominicana ahora mismo tiene cerca de 63, 67 países a los que podemos viajar sin visa. Pero el dominicano está viajando a Colombia. Mensual de este país, señores, se arman 300 y 400 tours hacia Colombia. Pero es por el precio, por la economía. Es correcto, un pero pasaje 200 todas y pico estas y de vuelta personas desde Punta Cana. solo necesitan un pasaporte para viajar a Colombia. Como Estados Unidos no estaba recibiendo turistas, Colombia empezó a recibirlo y los viajes no se detuvieron. Y tercero, y muy importante, la vuelta por México. La vuelta por México, contrario a un viaje en Yola, sí lleva un pasaporte, porque para usted viajar a Guatemala solo necesitaba un pasaporte. Entonces el gobierno no calculó todo esto, dejaron agotar las libretas, ahí vino la guerra, Ucrania con Rusia, se agotaron los recursos también, señores, los insumos para producir el pasaporte dominicano que se produce en Alemania, se alinearon todas esas cosas y al final dio al traste de que nosotros nos quedáramos sin pasaporte. Le pasó como Punta Catalina, que se le acabó el carbón porque no planificaron. El carbón mineral. Y tuvo entonces que entrar el presidente Luis Abinader directamente, él llamar al presidente de Colombia para que le enviaran el carbón. Claro, que más caro. Le tengo una pregunta. ¿Me acuerda un cantico de allá? Sí. Que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Se le acabó María no pronosticó que va a lavar 10 pantalones y tiene una pata de jabón. Ahí sí hubo un error de logística y eso sí es culpa 100% del gobierno, porque en la licitación con la empresa no se dieron cuenta, señores, de que quedaban pasaportes para un mes. Exacto. Y entonces ahí vino todo eso que le acabo de mencionar. Ay, No se puede María. dejar Hubo problemas en Alemania también por por la cuestiones de guerra y insumos. todo eso. Sí, pero que si tú geopolíticos. sabes que te vienen todas estas cosas, pídelo con tiempo, porque ahora en abril van a llegar Mira, pasaportes. ¿cuál es el tipo de visado? Y la otra pregunta toca, recapitulando, fue la propuesta que hizo la directora de pasaportes, Dina Reynoso, para eliminar el requisito del visado Schengen. Ok. En cuanto a la estadística, más de 35,000 personas, señores, desde el 2017 hasta el 2023 ya entraron por Guatemala y la gran mayoría de esas personas entraron en el año 2022. Recuerden lo que les dije ahorita, el dominicano no es de hoy que está haciendo ese tema de la vuelta por México. Ahora, en cuanto a eso de Guatemala, ellos están exigiendo la visa tipo B, que es la visa de turista. Empezaron a exigirla a partir del día 7. Y no sé si ustedes vieron en redes sociales cómo se veía como un meme, como un humor, pero era real, en donde ellos decían a Dominicana que por favor no sea de doble vía la decisión, que no nos pidan visa a nosotros, porque ahí dejaron ellos ver algo de un análisis que yo hacía, que no fue Guatemala que tomó la decisión de que nosotros no viajáramos a su país. Señores, eso es un mandato de arriba, eso viene de arriba, eso viene de Washington. No podemos controlarlo desde Dominicana, pues vamos entonces a controlarlo desde Guatemala. Y eso no es una teoría confirmada, pero yo, en mi capacidad de análisis como consultor migratorio, y sabiendo cómo operan los estadounidenses, si ellos no pueden controlar una cosa desde dentro, pues piden el favor entonces a un país amigo, a un país aliado, y a la tercera punta del iceberg o a la tercera punta del triángulo, que era Guatemala. Como nosotros no podemos controlar que ellos entren, pues entonces detengan ustedes eso ahí. Y lo confirmó el embajador de Guatemala en República Dominicana pidiendo el favor de que no sea de doble vía. O sea que a Guatemala en realidad no le afectaba que los dominicanos entráramos a su país, porque el dominicano no es un migrante que llevaba problemas. El dominicano llevaba dinero, era. Y no era quedarse. La vuelta por México, señores, costaba entre 12, 13, 15 mil dólares. Y esos 15 mil dólares se van dejando en el camino y a Guatemala le tocó una gran parte del pastel.
Por lo tanto, a ellos no le perjudicó del todo. Hablaste en pasado, Toca, se acabó la vuelta a México por Guatemala. Es que ya empezaron a pedir visa en Guatemala. ¿Y qué tan difícil Sí, es? que no califique, pero se van por se la van a México, sonar. como menos Sumamente se pide fácil, visa. sumamente fácil, pero no para las personas que hacen la vuelta por México. Pero, además va a haber un filtro. Toca. Pero Sí. no se requiere visa para entrar a México. ¿Por qué se van por Guatemala? ¿Le salía más económico? Sí se requiere visa para entrar a México. ¿Oh, sí? La vuelta por México contempla que a Guatemala no se necesitaba visa, entonces entraba caminando. Por a la México. frontera. Por la frontera Con de México. manera ilegal. Pues yo juraba que ya no se necesitaba visa para ir a Usted México. porque Se tiene visa necesita. americana y los que tienen visa europea. En Pero cuanto Haití a- exige visa. en cuanto a la- Haití le exige visa. a la Bueno, hubo un República. dominicano Correcto. que detuvieron porque pasó Sí. sin documento. En cuanto a la pregunta de ¿Qué posibilidad la hay solicitud de de eso? viajar a Europa sin visa, al espacio Schengen, yo creo que eso está muy lejos de la realidad, señor. ¿Y de dónde Muy salió lejos. ese invento? Eso ¿Fue está un muy lejos. error Miren, nosotros de todavía comunicación? no, fue una solicitud. Toca, lo primero que yo dije fue que Juan de Herrera se vacía. De donde yo soy, se van todos para España el Sí. mismo día. No, eso todavía, señores, porque Para ¿qué mí pa- fue que la sacaron de contexto, Toca, porque no es verdad que una mujer en su sano juicio, una persona va a decir que para 2025... fue una No propuesta, la ayude, Conde, no fue la una ayude. propuesta, La una sacaron de solicitud. Lo que contexto. pasa es que aquí tú De dices, contexto. bueno, en el 2028 los dominicanos podríamos entrar sin visa a Panamá, por ejemplo, que no entramos todavía, y ya alguien toma la nota, la transforma y dice, La gente- el dominicano va a viajar sin visa. La gente Entonces es mala. le quitan la parte de futuro Claro, y lo ¿verdad? ponen en presente. La Pero gente yo es creo que mala. no, que todavía no, señores. Nos Eso falta fue un sueño, Nos entonces, falta que le mucho. vendieron Eso al es un país. sueño. Es un sueño que tenemos todos de poder viajar a más países sin visa, porque cada país que se habilita al que podemos viajar sin visa, nuestro pasaporte toma más valor y más poder. Pero yo no creo que por ahora nosotros podamos entrar al espacio Schengen. Creo que todavía no se va a poder, señores, porque ustedes saben que inmediatamente tú entras a un país del espacio Schengen, tú tienes ya todo 26 países abiertos y nosotros todavía no estamos preparados a nivel económico y a nivel cultural para entrar a un país como España, Italia, Francia, sin visados. Yo no tengo tanta fe de que pertenezcamos a la comunidad europea, porque sería como pertenecer a la comunidad europea. Estamos conversando precisamente de todos los temas internacionales y se integra al panel Rainiero Casoni. Tenemos temas obviamente de política. Siendo tú venezolano, ¿verdad? Nos cae como anillo al dedo. Hemos escuchado la óptica de Gregorio Martínez del tema de la proliferación de mucha migración durante esta gestión de Luis Abinader. Y mi pregunta, Rainiero, es si tenía que ver con el tema económico, si tenía que ver con la inflación, si tenía que ver con la falta de oportunidades. ¿Entiendes tú desde tu óptica como politólogo que tenemos una condición especial en República Dominicana ahora y por eso hemos aprovechado las brechas que nos da el sistema para salir, o es simplemente una coincidencia? Bueno, primero, de nuevo agradecerte la invitación. Y puedo hablar como venezolano, como dominicano o Como ambos. italiano. Cualquiera de los tres pasaportes funciona, ¿no? En el caso de lo que decía el amigo Gregorio sobre justamente la migración que está haciendo esta vuelta por México, vemos a Venezuela en una condición inédita, donde hoy es, si no me recuerdo, la segunda o la tercera migración masiva por una crisis que ocurre. O sea, hoy la mayor cantidad de migrantes que hay en esa vuelta por México fueron venezolanos, son venezolanos, huyendo de una situación económica, pero sobre todo de autoritarismo, de totalitarismo en la que Venezuela no estaba acostumbrada. Y a propósito de esa pregunta, Colombia, ¿qué hace? En Venezuela, mi generación jamás imaginó vivir fuera de Venezuela. O sea, no fue que nos planificamos, no fue que estaba en nuestra ADN. Distinto al dominicano. El dominicano, desde que tiene historia, desde Trujillo, está migrando. Eso es cierto. Está migrando por condiciones políticas o buscando nuevas oportunidades. O sea, y los tres puntos focales a lo que iba el dominicano era Estados Unidos, España Y Puerto Rico. Venezuela. Y Puerto Rico.